En nuestra exposición de la primera epístola de Juan, llegamos hoy al quinto y último capítulo. Y todavía hay muchas cosas que vamos a tener que hablar y que nos van a ayudar mucho, no solamente a entender aquellos tiempos, los tiempos del apóstol Juan, sino también de entender nuestros tiempos, porque realmente en 2000 años los tiempos y los peligros que acarrean no han cambiado. El fundamento de la vida cristiana y del mensaje cristiano es la resurrección de Jesucristo y a continuación la proclamación de esa resurrección, el hecho de que Cristo reina. Realmente, si miramos al mundo, nos damos cuenta que efectivamente la fe cristiana está aumentando en números en todo el mundo, menos en las regiones donde tradicionalmente está más arraigado, es decir, en los países de la Reforma. Allí realmente nos damos cuenta que la cosa va al revés. Estoy hablando de Europa y estoy hablando de una parte de Norteamérica. ¿Por qué es así? Porque la iglesia cristiana en algunas partes del mundo, y esto, bueno, en menor grado, eso también se aplica a otras partes donde se cometen los mismos errores, y la pregunta es, ¿y por qué es así? ¿A qué se debe esto? Bueno, en la iglesia del Señor Jesucristo al inicio del siglo XXI, y bueno, ya hemos pasado casi la cuarta parte, es su escasa formalidad, lo cual quiere decir que el compromiso con la predicación del Evangelio no está pasando por sus mejores momentos. Hay una escasa formalidad y hay una escasa esencia realmente que empuje a la gente en nuestras latitudes de salir adelante con la fe. La razón, pues, hemos infelizmente espiritualizado, interiorizado muchas de las verdades de la fe cristiana completamente. Voy a dar solamente algunos ejemplos y bueno, es posible que alguien de usted se va a poder identificar con alguna que otra cosa que menciono. Por ejemplo, lo que se observa, lo que yo observo en mi entorno es una, podríamos llamarlo, enfermiza obsesión de hablar de mis sentimientos, de mis complejos y de otras cosas que tienen que ver con la psique. Por lo tanto, hoy los así llamados psicólogos cristianos están viviendo su agosto. Y con esto yo no quiero despreciar a ninguno que se dedica a esto, pero realmente la psicología cristiana lleva más de 2000 años y tiene que ver con el tema de ayudar sobre la base de la escritura. No hay que reinventar una ciencia adicional. Es el aconsejamiento, como tradicionalmente era su nombre. Por otro lado, la fe cristiana se está psicologizando hasta tal punto que a veces no sabemos si estamos en una reunión de los alcohólicos anónimos o en un grupo cristiano. Quiere decir que los sermones se han vuelto terapéuticos, pues la gente tiene que sentirse a gusto, tienen que sentir el bien que viene de las palabras del pastor. Y claro, allí un mensaje áspero, un mensaje, vamos a decirlo, más fundamental, pues no tiene cabida de ninguna manera. Luego observamos que algunos, muchos
creyentes evangélicos se están saltando los mandamientos de Dios. Esos mandamientos tienen que ver con la ética cristiana a la torera, porque supuestamente siguen a un impulso superior que viene del Espíritu Santo. Se nos dice que la pretensión de tener un hilo directo con Dios ha sustituido en muchos casos el conocimiento más elemental de lo que es la doctrina cristiana, y es una pena. En otras palabras, la iglesia padece de una enfermedad de la cual podríamos llamarlo un anominalismo. Quiere decir que el rechazo de toda la ética, de todos los mandamientos que caracterizan nuestro amor hacia Dios. Y esto es precisamente de lo que viene hablando Juan en 4 capítulos de esta epístola y todavía no ha llegado a su final. Se desprecia la ley de Dios porque con la venida de Jesucristo supuestamente esa ley ya no está en vigor. Pues ustedes me van a explicar. Si los 10 mandamientos simplemente son una sugerencia, ¿qué es eso de, por ejemplo, no matarás? ¿Será por esto que hay segmentos de la iglesia cristiana evangélica que incluso se declaran neutrales en cuanto al tema del aborto? ¿Será por esto? O por ejemplo, cuando se dice no cometerás adulterio, será por esto que en muchas iglesias que llaman el nombre evangélicas, todo lo que tiene que ver con la ética sexual ya se ha transformado en una ética situacional, lo cual quiere decir que, bueno, mientras que ambos lo están pasando bien y hay amor, pues no hay problema. Pues puede estar muy en consonancia con el espíritu del tiempo, pero desde luego no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha revelado. Por eso, por regla general, y digo por regla general, la iglesia de hoy es una iglesia desorientada y por eso se tiene que preguntar continuamente y por eso em, esa ola realmente de libros que todos versan sobre el mismo tema. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad del Señor? Pues la respuesta de la Biblia es una respuesta bien sencilla. Voy a citar al profeta Isaías, que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto realmente, es porque no les ha amanecido. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, los entregó en 2 tablas. Las primeras tablas tienen que ver con los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla, los mandamientos 6 a 10, tienen que ver con nuestra relación con los demás. Esa introducción va a ser un poco más larga de lo habitual porque me gustaría realmente situarnos en ese contexto de los tiempos que corren. Pero sí, luego voy a leer un texto bíblico y también voy a orar, ¿vale? Pero todavía estamos con ese contexto. Ahora, ese principio de los 10 mandamientos como ética normativa, no como ética em, facultativa, quiere decir como ética que, bueno, puedes seguir o no seguir, bueno, como tú quieras, sigue siendo válida. Los 10 mandamientos siguen en pie y por lo tanto toda la ley sigue en pie como norma ética, no como camino de salvación, que nunca fue, por cierto, a menos que la ley fuera cumplido en Cristo. Esas partes, por ejemplo, los de los sacrificios, el sacerdocio, el tema del templo, etc. Y sin embargo, en la iglesia cristiana se pueden escuchar constantemente afirmaciones que niegan esto precisamente.
el así llamado anominalismo. Quiere decir gente que con un plumazo borra de en medio todo lo que Dios ha revelado en cuanto a nuestra forma de comportamiento. Y Juan nos ha dejado muy bien claro, sin obedecer a Dios, obedecer a lo que Él ha revelado, todo nuestro hablar del amor de Dios es simplemente aire caliente. Es de extrañar, por lo tanto, que nuestra fe es tan raquítico, sin fuerza y sin poder de convicción, pues esto es algo, es uno de los puntos que Juan realmente tiene en la mira. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el texto que en un momento vamos a leer? Pues las dos tablas de la ley son el trasfondo de esa primera epístola de Juan. Es la única manera, dice Juan, de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Por eso Dios nos ha dado pautas para que nos orientemos. Y Juan a lo largo de 4 capítulos ha caracterizado la vida cristiana verdadera y nuestro amor a Dios en términos de obediencia a la ley de Dios, obediencia a Dios, obediencia a la ley de Dios, a lo que Dios ha revelado. Y ahí está la madre del Cordero. Muchos creyentes hoy en día se caracterizan sobre todo por sus tendencias anárquicas en el ámbito espiritual. Y anárquico quiere decir que no hay dueño, no hay quien manda. Bueno, tal vez incluso en esto no estoy del todo correcto, porque el que manda es el hombre. El hombre se ha convertido en el evangelicalismo moderno en la medida de todas las cosas. Y la obediencia a lo que está escrito, esta ética reveladora, porque Dios la ha revelado, ha pasado de moda y ya ni siquiera se lee lo que está escrito. Ayer estaba hablando con un pastor que me dijo que es muy complejo ya hoy en día en nuestros seminarios bíblicos de encontrar una persona que esté dispuesta a enseñar el Antiguo Testamento porque a nadie le interesa. La triste realidad de la iglesia del Señor en nuestros tiempos. Hemos perdido no solamente el norte, hemos perdido el fundamento. A la ley, a los profetas, amonesta Isaías a sus contemporáneos que estaban bajo la influencia de religiones paganas. A la ley y a los profetas es el mensaje más urgente para hoy, para una iglesia que se está baalizando y que cada vez tiene más rasgos típicos del paganismo. Algunos ejemplos. Dios es degradado a que nos tiene que facilitar la felicidad y el bienestar. Cuando hay una catástrofe, se pueden leer hasta en las portadas de algunos periódicos y dónde estaba Dios cuando cayó aquel avión o cuando estalló aquella guerra. Bueno, esa gente por si acaso le han preguntado a Dios si está conforme con sus vidas, con su forma como llevan a cabo su política. Por ejemplo, la iglesia tiene que servir a mis necesidades. Y si no hace esto, yo cambio de iglesia, como otros cambian de chaqueta o de jersey. Por lo tanto, el pastor, pues, no tiene por qué criticarme, no tiene por qué poner su dedo en la llaga, no tiene por qué llamarme la atención, porque si hace esto,
pues yo me voy. Y como su salario depende también de mis aportaciones, pues vamos a chantajear un poco al pastor para que sea un poco más moderado. Bueno, nadie va a decir esto, pero muchos actúan exactamente de esta manera. Términos como sacrificio, esfuerzo, obediencia se han convertido en tabúes a lo largo y a lo ancho de nuestras iglesias, de nuestra sociedad, de todos modos. La así llamada sociedad occidental, desde luego hace mucho tiempo han desaparecido y me ahorro más ejemplos. Por lo tanto, urge volver a un cristianismo teocéntrico donde Dios ocupa realmente el lugar que le corresponde y esto es el centro. Él es el centro de todas las cosas. Esta es la gran enseñanza de 1 de Juan. Ahora, finalmente, después de esa larga introducción, vamos a leer los primeros 5 versículos de 1 de Juan, donde Juan resume lo que ha enseñado a lo largo de los 4 capítulos anteriores. Y dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Señor, hemos escuchado tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a entender esa palabra, de aplicarla a nuestras vidas. Señor, ayúdanos, aunque a veces duela hacerlo, pero ayúdanos a ser obedientes. Y te pido, Señor, que esa expresión de tu palabra realmente surta el efecto que tú quieres que tenga. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Ahora, lo primero de lo cual habla Juan, que él ha exaltado y subrayado a lo largo de su enseñanza, aquí es el tema del amor por Dios. Dice en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ese amor a Dios tiene una condición sin la cual no podemos hacer absolutamente nada. Y esto es nacer de nuevo. La gente que dice creer en Dios todavía forman la mayoría posiblemente también del país donde tú vives. Más correcto sería decir los que creen en algún Dios, porque realmente si tú hoy haces una encuesta en prácticamente cualquier país occidental, la mayor parte de la gente se va a declarar creyentes en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. Ningún país existe donde hay una mayoría voluntaria de ateos. Ahora, la pregunta surge, ¿qué Dios es este? Y allí está el tema, porque solamente hay un Dios, uno solo. Y esto es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios cuyo nombre es Yahvé, que es creador de los cielos y de la tierra.
No hay otro Dios. Y la Biblia dice muy claramente, si queremos conocer a este Dios, hay que nacer primero de nuevo. Y esto es lo que en Juan capítulo 3 el Señor le estaba enseñando al gran teólogo Nicodemo, que vino de noche a él para no dilatarse. Nacer de nuevo quiere decir que Dios restaura su imagen en nuestra parte inmaterial, en nuestro espíritu. Y a menos que Dios renueve nuestro espíritu, no estamos en condiciones de poder tener comunión con Él. No hay afinidad aparte de esto. Estamos perdidos, muertos en nuestros pecados y de nuestra parte no hay nada que hacer, a menos que Dios haga ese milagro y hace que nosotros nazcamos de nuevo en su soberanía y en su omnipotencia. Podemos ser inteligentes, guapos, populares, pero de nada nos servirá, de nada. Y vuelvo a este encuentro de Jesucristo con Nicodemo. En un momento, él le dice a ese gran maestro de Israel, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto es un don divino. Y esto es la razón por la cual oramos por la conversión de la gente, porque de nuestras propias fuerzas nadie se puede convertir, ¿lo sabías? Por eso estás orando por otros, que el Señor abra sus corazones. Es por eso. Y luego, la otra cosa, todo aquel que cree que que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Quiere decir que la confesión correcta es Jesús es el Mesías. El que ha nacido de nuevo cree que Jesucristo es el Mesías. Y no es un creer teórico, no es un mero considerar correcto alguna frase teológica, no, es mucho más que esto. Y es precisamente por ahí donde también ha entrado el paganismo en nuestras iglesias. Nuestro evangelismo se ha convertido muchas veces en hacer que la gente diga frases casi mágicas y las puertas del cielo se les abrirán de par en par. ¿Realmente creemos que con alguien diga, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Ya todo está dicho y hecho. Creemos que la simple recitación, para no usar la palabra rezar, que por regla general los evangélicos no les gusta, creemos que la simple repetición de una fórmula es prueba suficiente que esa persona haya depositado su fe en Jesucristo. Pero ¿dónde en la Biblia leemos esto? La Biblia desconoce ese tipo de evangelismo superficial por completo. Igual como desconoce levantar la mano si alguien quiere dar señal de que quiere ser salvo o pasar enfrente al altar o rellenar una tarjeta con su dirección. Todas esas cosas lo hemos inventado nosotros. La Biblia lo desconoce. La fe tiene que tener un objeto y este objeto es Jesucristo. Jesús el Mesías que vino para salvar a todos aquellos que se han perdido. Hay mucha gente en nuestras iglesias que nunca han tenido ni la menor convicción de sus pecados. Esto es paganismo puro y duro. No tiene nada que ver con lo que Jesucristo enseñó.
Y no es por las palabras que nos daremos cuenta que una persona haya nacido de nuevo, sino por sus obras. No, es verdad, las obras no salvan, pero las obras demuestran que alguien ha sido salvado. Mucha gente dice amar a Dios. Oh, el mundo está lleno de gente que dice que aman a Dios. Este versículo, sin embargo, y lo siento por Juan el Aguafiestas, este versículo nos enseña que nadie ama a Dios que no ama a Jesucristo. Y estamos hablando del Jesús bíblico, de Jesucristo tal y como se revela, no como Jesús el profeta, como lo creen los mohamedanos, no como el Jesús de los filósofos, no el Jesucito de mi corazón, cosas por el estilo, o el Jesús de Medinaceli, o Cristo Rey de muchos católicos. Tampoco estamos hablando del Jesucito de mi vida o del buen amigo que está allí arriba en algún lugar. O de aquel Cristo que desesperadamente me está esperando hasta que me dé la gana de abrirle la puerta del corazón. Son todas imágenes e ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y la última idea de Jesús tocando la puerta pacientemente de mi corazón a ver si me da la real gana de abrir, en el contexto de Apocalipsis capítulo 3, habla de una cosa completamente distinta, pero de eso ya hemos hablado en otro momento. Estamos hablando del amor a Jesús el Mesías, que dejó el trono, que asumió una naturaleza humana, que sufrió, murió y resucitó el tercer día y se sentó de nuevo a la diestra del Padre. Estamos hablando de aquel Jesucristo que no tolera otros amores ni tolera a otros dioses. Estamos hablando de Jesucristo que no exige una parte de nuestra vida o de nuestra atención. Estamos hablando de Jesucristo, Dios, Yahvé, que lo exige todo, y ese todo por completo. Tu tiempo entero, tu atención entera, tu dinero entero, tu familia entera, tu vida entera. Nuestro amor por el Padre se mide por nuestro amor por Jesucristo. Un amor que no cuesta nada, no es amor. Y por eso quiero preguntarte en ese momento, ¿cuánto nos cuesta tu amor a Cristo? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nuestro amor por Dios no significa absolutamente nada aparte de nuestro amor por su Hijo. Y con esto llegamos a la segunda parte, a la segunda tabla de la ley, si se quiere, que es el amor al prójimo, que es resultado de que una persona realmente ha nacido de nuevo. Aquí dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, este amor por Jesucristo no es un amor interiorizado de convento, de puertas hacia adentro. Es un amor visible, palpable, concreto, o es amor ninguno. Es un amor que se puede ver, es un amor que se puede tocar. ¿Cómo se ve? Por el amor a los hermanos y por la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahí estamos otra vez con uno de los temas favoritos de Juan. Amar a los hermanos quiere que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas, porque esto significa amor. Amor no es ese calentón de corazón. No hay que, no hay que confundir amor de
enamoramiento, que son dos cosas muy distintas. Y muchas veces extrapolamos nuestra forma como solemos amar, incluso sentimentalmente, a nuestra relación con Dios. Amar significa que yo deseo que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de mis prójimos. Esto es amor. Los sentimientos pueden seguir, pero sin esa base es puro sentimentalismo. Ahora, ¿cómo se ve este amor? En la obediencia a los mandamientos de Dios. Jeremías capítulo 31 habla de un corazón de carne que sustituirá el corazón de piedra. El corazón de piedra. Esto era típico del Antiguo Testamento, que un israelita podía obedecer contra convicción y contra su propia voluntad. O sea, lo hace porque está obligado a hacerlo. Corazón de carne habla de otra cosa, habla de la renovación por el Espíritu Santo, habla de nacer de nuevo, lo que consideramos en el primer versículo. Habla de querer hacer la voluntad de Dios y poder hacerlo. Por lo tanto, una persona que desobedece a Dios, descartando su ley, menospreciando su voluntad y que además es completamente carente de arrepentimiento, no es creyente ninguno, porque no da ni siquiera la muestra más mínima de haber nacido de nuevo. O, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, del cual nos habla Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Tienes que nacer de nuevo para ser cristiano. Tienes que cambiar ese corazón de piedra por otro de carne, un corazón insensible por otro sensible por la voluntad de Dios. Y a menos que este corazón late en nuestras vidas, estamos más muertos que un púlpito de madera. Si crees que ya no es necesario obedecer a la ley de Dios o a la ley de Cristo, que es lo mismo, por cierto, pues nunca has leído obviamente el Nuevo Testamento bien y del Antiguo Testamento ni siquiera hablo. La obediencia a la voluntad revelada de Dios en su palabra es la medida que mide la autenticidad de nuestra fe. No son nuestras palabras, nuestras manifestaciones, nuestras pegatinas, nuestros cultos o lo que sea, la muestra de que hemos nacido de nuevo es nuestra obediencia a lo que Dios quiere. Y por lo tanto, es primordial, y volvemos siempre a lo mismo, la lectura de la palabra de Dios. No para edificarse en el primer lugar, para sentirse bien, para cumplir con un deber espiritual, no para un devocional de 5 minutos, es para aprender la voluntad de Dios, que es exactamente lo que Dios quiere de mí. De eso se trata. Una de las maldiciones del cristianismo moderno es que hemos reducido nuestra relación con Dios a devocionales de 5 o 10 minutos. Si esto es todo lo que hay en el día, y si esto es todo lo que Dios vale para ti, es mejor dejarlo. Sí, ya sé que esto suena muy duro. Y hay quienes dicen que, bueno, 5 o 10 minutos es mejor que nada. Lo siento, personalmente no estoy de acuerdo. Si nuestra relación con Dios no vale más que 5 o 10 minutos diarios y luego pasamos a nuestra agenda, es mejor ni abrir su palabra. Comer de esa manera nos convertiría en zombies, porque no sería nutritivo, estaríamos más muertos que vivos.
por lo tanto, por ejemplo, me dirijo ahora a los padres. Enseñamos a nuestros hijos que lo más importante en este mundo no es tener éxito, no es tener una buena educación. Lo más importante en ese mundo es obedecer a Dios. Porque sin obedecer a Dios, todo lo demás no tiene sentido ni bendición. La obediencia es la medida que mide nuestro amor por Dios. Jesús dijo al joven: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma, de todo tu voluntad, y no de una forma interiorizada, sino dándole en todo la preferencia, obedeciendo de verdad a todo lo que Él quiere. El versículo 3 aquí lo dice claro: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Lo siento, no me lo he inventado yo. Estas son palabras literales de Juan. Y añade: sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ¿esto suena a legalismo? Si así es, menuda idea tenemos de nuestra fe. Entonces hemos llegado a ser tan informales que cualquier exigencia de parte de Dios en nuestras vidas es interpretada como legalismo. Pero no estamos hablando de legalismo. No estamos hablando de ganar puntos con Dios para merecer nuestra salvación a base de buenas obras. Esto sí que es legalismo. Si no estamos hablando de demostrar nuestra salvación por las buenas obras. No hay que confundir causa y efecto. Y esto se llama obediencia. Y esta obediencia es la esencia de nuestra fe. Y Juan inmediatamente añade, por lo tanto, sus mandamientos no son gravosos. No es una carga obedecer a Dios. No es algo que vaya en contra de los derechos humanos. Es un gozo, es una alegría para aquel que ha nacido de nuevo. Para los demás no, obviamente. Si conoces la voluntad de Dios y no es ningún placer para ti obedecerle, entonces yo en tu lugar estaría muy preocupado por mi situación espiritual. Deja que te lo diga muy claramente. Ese tipo de fe, una fe completa, entera, obediente, entregada, vencerá al mundo. Y lo demás es simplemente una parodia, una burla. Y esto es el tema de los próximos dos versículos. Habla de la victoria, pero una victoria inspirada por la fe auténtica. Versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fantástico. Ningún ejército va a vencer con soldados de chocolate, con soldados demoralizados, desobedientes y no convencidos de su causa y sin armamento suficiente. Pero esto estamos intentando los evangélicos muchas veces. Estamos intentando ganarnos al mundo con un ejército de ese tipo que da pena. Estamos tan obsesionados en aumentar el número de nuestros adeptos, en maquillar, para no decir falsificar, estadísticas que parece valer cualquier cosa. Y de esto he tenido ejemplos suficientes. Vergonzoso, realmente. Puede que nuestras iglesias tengan muchos simpatizantes. Otra cosa es que tengan discípulos. Es una gran diferencia entre un simpatizante y un discípulo, o en términos seculares, un soldado en toda regla. Es una gran diferencia entre simpatizantes y discípulos. Jesús tenía muchos simpatizantes, pero pocos discípulos. Y en cuanto al número de sus discípulos, aquí
En nuestras latitudes no me atrevo a pronunciarme porque no veo los corazones, pero no todo el mundo que entra por las puertas de nuestras iglesias automáticamente nace de nuevo. Venceremos al mundo con los que han nacido de nuevo, dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, no algunos, todo. El mundo no puede resistir simplemente. Venceremos al mundo con los que han nacido de nuevo. Gedeón, por ejemplo, como sabemos, al final ganó la batalla con 300 hombres. Era suficiente porque eran bien motivados y aptos para la lucha. Jesucristo tenía 12 discípulos. Era suficiente al inicio porque estaban llenos del Espíritu Santo. La prueba la tenemos en Hechos, capítulo 2. Los que han nacido de nuevo vencerán al mundo. Los que no han nacido de nuevo tal vez hagan un impacto superficial, pero el mundo no nos toma en serio. Lo que queremos es vencer, no a que nos aplauden. El mundo puede rugir, desacreditarnos, ponernos en la cárcel o matarnos. Pueden salir 1000 artículos en nuestra contra. Pueden hasta expulsarnos del país o confiscar nuestros bienes. Señores mandamases, nos trae sin cuidado porque venceremos. ¿Y cómo venceremos? Por la fe. La fe en la certeza de lo que se espera. Esto es la convicción de lo que no se ve. Un creyente de verdad tiene la certeza de que Dios va a cumplir sus promesas. Tiene la convicción de que Jesucristo personalmente va a encargarse a apoyar su iglesia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la fe que vence. Es la fe que ya ha vencido, es la fe que vencerá. Satanás ya ha sido derrotado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero también es la victoria que vence en nuestras vidas particulares. Sí, tú puedes vencer este pecado que parece invencible por la fe en Jesucristo, que se demuestra en tu obediencia. Tú puedes vencer esos hábitos tuyos que en sí tal vez no son malos, pero que no te dejan tiempo para las cosas de Dios. Terminando, quiero desafiar a todos nosotros, ya es hora de dejar de jugar al cristianismo, es hora de convertirse en un discípulo, tomar las cosas en serio. Es hora de olvidarse de uno mismo y buscar en primer lugar el reino de Dios. Sí, es posible, incluso es probable que no todo el mundo querrá pagar este precio, pero los que pagan el precio no se arrepentirán de haberlo hecho, ni ahora, ni en el futuro, ni jamás. Si cada uno de nosotros paga ese precio sin remedio, tu vida, la vida de tus familiares, de tu vecindario, de tu ciudad, de tu nación van a cambiar. Vamos a vencer. Y no hace falta esperar aquello que en vez de soldados de Cristo son sus diplomáticos. Vamos a vencer y en algún momento, cuando estemos a punto de entrar en el cielo, nuestro Señor te dirá, bien hecho, siervo fiel, entra en mi fiesta. Y esto será nuestra recompensa que durará para siempre. Que Dios te bendiga. Señor, queremos pedirte que las palabras de Juan
a que nos hablen, nos ayuden a entender lo que es ser un discípulo auténtico tuyo. Anímanos, sobre todo a aquellos que van de capa caída. Señor, donde hay que confesar pecados, te pido que confiesen sus pecados. Pero queremos entregar nuestra vida a ti y buscarte a ti en primer lugar y ante todas las cosas. Y te lo pido, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.